Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y aquí nos encontramos para reflexionar, como siempre, desde la palabra de Dios, desde la teología. En este caso, como es Ñande Yarañe Nuevo Testamento, lo estamos haciendo desde la teología de San Lucas. Estamos con este evangelio, según el cardenal Martini, el evangelio de los avanzados. Entonces, había una tensión. Nosotros decíamos en este capítulo 22, comida pascual, condena y muerte. Aquí Jesús en un momento dice, la mano del traidor, en ese momento en que están en la última cena. Fíjense que la última cena significa lo esencial y lo fundamental de compartir nada más y nada menos que la vida de Dios, la vida de Jesús, la vida del Hijo del Hombre, la vida de la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, podemos ir poniendo y definiendo de varias maneras para entender mejor que lo que tenemos aquí en la última cena, como le llamamos nosotros, es un Jesús, es un Dios que se entrega totalmente y que está diciendo, pendereje a ebe, she amanota kurusure, she añeme en baite. Y katuhanguaisha la peko anga pere kobete kobe plajo. Pero aquí aparece otro elemento. Después, en cuanto ellos están cenando, ¿verdad? Él dice, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, manota, que se derrama por ustedes. Pero después dice, la mano del traidor está sobre la mesa junto a mí. Todos se preguntan y dicen, y enseguida decíamos que entraba este discurso en que nos habla sobre el carácter de la servicialidad, del servicio en medio de la comunidad. Y se presenta aquí de una manera un poco extraña, ¿verdad? Porque como que parece que sale del contexto, pero porque justamente Lucas lo que aquí está queriendo transmitir, decirnos y enseñarnos ante esa pregunta, ¿quién es el que lo va a entregar? ¿Quién es el traidor para la vida cristiana? El traidor es aquel que no sirve. El traidor es aquel que se quiere beneficiar siempre y se beneficia de la comunidad. Porque ¿qué es lo que vemos y qué es lo que encontramos, queridos hermanos? Y normalmente lo que vemos y encontramos es corrupción. ¿Pero corrupción en qué? Y justamente en este aspecto. La corrupción nuestra normalmente apunta a los tres elementos que ya
en ese concilio, no es concilio, en esa reunión, ¿verdad?, de los obispos latinoamericanos, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que se había reunido en Medellín, imagínense, en 1969, en una interpretación exegética profunda ante la realidad, el contexto histórico del hombre latinoamericano, se definía y se decía que este pecado principal, el traidor, el que le entrega al Señor las 3 P, poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Estos son las 3 P. Esto lo tenemos siempre. Esto se vuelve a realizar hoy, aquí y ahora. Y por lo tanto, esta es la realidad del hombre, que nosotros tenemos que entender para poder cambiar. Y entonces, por eso, el carácter servicial de la autoridad aquí está diciendo que los reyes de las naciones dominan, ¿se dan cuenta? Dominan sobre ellas. Y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Se hacen llamar bienhechores. Aiteku 2000 ñande tiempo encima se hacen llamar bienhechores, con la plata del pueblo, con la situación del pueblo, con las riquezas que le pertenecen al pueblo, a la institución, a donde sea y quien sea. Y sin embargo, cuando hacen algo, ¿verdad?, que realmente le corresponde y es del pueblo y para el pueblo, y sin embargo se hacen llamar bienhechores. Imagínense, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor y el que gobierna como un servidor. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces uno se pregunta y dice, ñandépico cristiano taikoku otro. Ahí dice la gente. Ñandépico cristiano verdaderamente taikoku otro. Amba el aku otro. Anda ahí cristiano. O sea, allí con ñane acane. Allí apola ñane religión, ñande allí potajaisha. Y entonces inventamos, ¿verdad? Inventamos. Hay muchas sectas que pululan justamente en ese sentido. En vez de presentarte el seguimiento de Jesucristo como tomar la cruz cada día, solamente nos presentan milagrerismos y al mismo tiempo que nos van presentando milagrerismos, nos van presentando evangelios de prosperidad y no sé de qué cosa. Bueno, el que quiera seguirme, el que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga cada día. Volvemos enseguida con más Teología de San Lucas, Nuevo Testamento ñande yarañe. Esta es la historia de una empresa que nació al revés. No se creó para ganar dinero, sino para dar trabajo y a personas marginadas. Nació en los años 80 y hoy tiene 500 empleados. De todos ellos, unos 300 presentan alguna discapacidad. Y lo mejor de todo es que sí, ganan dinero. Sus yogures y productos lácteos son los más consumidos en la zona. Está funcionando porque si no funcionara, el proyecto social se iría abajo. Sabemos que tenemos que tener margen, que tenemos que tener beneficio. Es una condición sine qua non para que salga adelante la globalidad del proyecto. La empresa es La Falleda y está en el norte de España, en Girona. Fue creada en los años 80 por Cristóbal Colón, psicólogo, y sufría al ver que los manicomios no bastaban o eran insuficientes para integrar a las personas discapacitadas. Había que hacer algo más, algo que les diera dignidad, y por eso decidió crear esta empresa. Antes que existiera el negocio, ya teníamos a las personas contratadas, porque el objetivo era ofrecer puestos de trabajo a personas que normalmente están marginadas del mercado laboral. Porque nosotros tenemos, además de los ingenieros, financieros, marketingianos, tenemos un equipo de terapeutas, unos 50 personas, psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, que trabajan codo con los técnicos, siempre con una misma mirada, que es proteger y acompañar y ayudar a estas personas. Albert explica que además las personas con discapacidad que se integran en grupos de trabajo mejoran el ambiente. Dice que no es fácil, pero La Falleda demuestra que la inclusión es posible.
Albert estuvo presente en el congreso organizado por Rome Reports, donde se presentaron iniciativas de proyectos acordes con la doctrina social de la Iglesia, y eso que la Falleda no es una empresa de inspiración cristiana. Entre los presentes estaba Anna María Tarantola, presidenta de la Fundación Centésimos Annus, quien señaló 2 errores que impiden empresas más inclusivas en el mundo actual. Produce miedo cambiar de esquema y, por otro lado, aún hoy prevale el ver las cosas a corto plazo, a lo que se asocia la profunda convicción de que las fuerzas de mercado por sí solas son capaces de encontrar nuevos equilibrios y de resolver los problemas. Centésimos Annus es la encíclica de Juan Pablo II publicada en 1991 y que supuso un paso importante para profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Se llamaba Lily y vivía en Puerto Rico. Esta madre de familia tuvo una vida normal, pero extraordinaria. Y no solo por haber tenido 10 hijos, sino por la huella de bondad que dejó a su alrededor. Siempre sacaba ese tiempo para conversar con uno, para compartir. No importa todo lo que tuviese. Sí, buscaba la forma. Exactamente, buscaba la forma de estar ahí. Como buena madre, ayudó a sus hijos a ser generosos y a cultivar la fe. Además, estuvo abierta a la vida también en momentos muy difíciles. Su primera hija nació con una enfermedad llamada complexión esquelética, pero Lily y su marido decidieron seguir teniendo hijos. Además, fundaron la Pediatric Home Care Service para ayudar a niños con la misma enfermedad que su hija. Allí atienden a 110 pacientes. Todos son bien diferentes, todos van a venir con diferentes caracteres, temperamentos, y me dice, y eso es lo que a mí me hace ilusión, ver cómo yo los voy a ayudar. Ya sabía exactamente cómo era cada uno. Trataba a cada hijo como si fuera el único. Atendía siempre sus necesidades personales y nunca perdía la simpatía. Su médico se sigue emocionando al recordar la conversación con Lily para explicarle que tenía un cáncer. Tranquilo, porque yo he trabajado toda mi vida por algún día verle la cara a Dios. Tienes que estar contento, me va a llegar ese momento. Quienes la conocieron dicen que afrontaba siempre los problemas con paz y serenidad, desde el más mínimo al más importante. Su historia está disponible en YouTube, en un documental titulado La plenitud del dar. El Papa Francisco ha querido recibir personalmente a la niña del napalm y al fotoperiodista que la convirtió hace 50 años en un icono contra la guerra. Lo hizo al final de la audiencia general de esta semana. Nicat, fotógrafo estadounidense de origen vietnamita, ganó en 1973 el premio Pulitzer por la histórica imagen, tomada en un poblado al norte de Saigón, mientras Kim Phuc, que entonces tenía 8 años, huía de las bombas estadounidenses. La mujer, que hoy vive en Canadá, está en Italia para la inauguración de una muestra dedicada a la carrera del fotógrafo, cuyo trabajo los convirtió a ambos en un símbolo pacifista. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo.
Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial
y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubicuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y la reparación del camino de Quindú a Ubicuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el capítulo 20 de San Lucas. Estamos mirando esta parábola en este momento de los, le llamamos así, los viñadores homicidas. Es decir, aquí se acentúa el aspecto del asesinato que se hacen a estos viñadores, a estos que procuran hacer crecer el reino de Dios. Esta es una tremenda crítica que se está haciendo al judaísmo por una parte, pero no solamente también al judaísmo, porque nosotros hoy, mucho o nada, o poco o nada, mejor dicho, poco o nada, con relación así a mirar otras religiones o otros grupos que no nos permitan hacer crecer. Nosotros primero tenemos que mirar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros límites, saber cuál es nuestra misión. Todo lo que el Señor puso, entonces, que nosotros podamos hacer crecer hoy. Y por eso estábamos hablando de esta responsabilidad. Esta es la responsabilidad de todo cristiano. Y entonces, para, entre comillas, controlar, mirar, ver, y decir, bueno, pellapote y con la pellapoy, entonces aquí viene lo esencial y lo fundamental. Llegado el momento, el Señor nos da el tiempo necesario. Hoy cuando me embaité ñandea y bueno, na ape muy me pende pope, va te copa, pemba a pobarae, tapa na pemba apoyete hoy, da pellapoyete hoy, pamba evera. Y entonces desde aquí nosotros podemos mirar y decir, ¿produjimos o no frutos, estos frutos de salvación? Y entonces, dice, les envió a un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondían. Pero miren lo que hacen. Los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Quiere decir que nos hemos apropiado, o mejor dicho, no lo que el Señor quiere. Después dice en el versículo 11, envió a otro servidor y también a este lo golpearon. Lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías. Siempre lo echan con las manos vacías, lo ultrajan, lo golpean. Quiere decir que no queremos escuchar, que no queremos saber. Aunque te tengan de ella, ya mañana vaena, ya mañana vaena, ñande comunidad, ya mañana vaena, lleva. Primero mirar entonces y profundizar y decir, a ver, qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a este pedido que el Señor nos está haciendo. Y eso es lo que nos dice San Lucas. Por eso vuelve a insistir. La insistencia también es muy importante. Es decir, el Señor no se cansa, el Señor sigue. Envió a otro servidor y también a este lo golpearon, lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías también. En el versículo 12 dice, mandó después a un tercero y a él también lo hicieron, lo hirieron y lo arrojaron afuera.
lo mismo, la misma reacción. Es decir, ante la insistencia de un Dios que quiere poner en manos del hombre, en nuestras manos, esta posibilidad de hacer crecer el reino, pero que esté en nuestras manos. O sea, yo ya sé, imagino, ya me oiga tuñan de popes, o sea, él ha pedido yepa, y bueno, él ha pillado poe, va ella va peña comportar, pene que ubara, pen va a pobara, pemonga cuabara, pese ya va de pope. Y entonces dice, manda a este tercero. A él también lo hirieron y lo arrojaron afuera. Y ciertamente, si ya hicimos con el primero, hacemos con el segundo, imagínense bien el tercero, hasta ya estamos medio acostumbrados, ¿verdad? Ya poco ama, si ya podemos gorila con el primero, con el segundo ya podemos el tercero la huyó. El dueño de la viña pensó entonces, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido, quizás tenga en consideración con él. Qué buena que está esta parábola, ¿verdad? Porque con esto lo que la comunidad y Lucas está pensando y repensando es toda la vida del Antiguo Testamento. Vaya va peñan de Yara, Omboúa lleva a todos sus servidores. Nosotros le llamamos los profetas. Ombe Ue, Ishue, Cuera, llevan la pella pojan, vaya va pella pojina. Pella comporta pona vagina, lleva. Pehendú para el ayer urea PM, japiche y tepe, guatajina, pecera pereje. O sea, es un Dios que está necesitando ver los frutos, es decir, el compromiso nuestro. Y por esta razón viene, envía, pero lo que estamos haciendo aquí, cuando le envían al hijo, porque están pensando, aquí está el hijo, este es el hijo. Cuando le manda, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido. Y entonces los viñadores al verlo, dice en el versículo 14, al verlo se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. En tan pocas palabras, en tan pocos versículos, nos está diciendo toda una síntesis y un camino de la historia de la salvación. Cómo Dios ha regalado todo, cómo Dios ha dado todo y cómo nosotros entonces no le aceptamos. Y al final de cuentas, cuando tenemos que dar frutos ante Dios, preferimos hacerlo desaparecer a aquel que viene a pedirnos cuenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante, y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro hermoso, sobre esta teología de San Lucas. Estamos leyendo aquí la advertencia de Jesús contra los escribas, el capítulo 20, desde el 45 en adelante. Y dijo a los discípulos: de manera que lo oyera todo el pueblo. Tengan cuidado de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Esos serán juzgados con mayor severidad. Aunque parezca que Jesús no vino a destruir el judaísmo, atención, Jesús no viene, ¿verdad?, a destruir. Él dice: yo no vine a cambiar ni una tilde, ni un puntito de la I. Aunque confiese en unión con los escribas que los muertos hallan vida en el Dios que les recibe, su misión y su persona han superado la verdad del templo. Atención entonces aquí. Es decir, lo que Jesús está diciendo es más bien todo el judaísmo, todo lo que hemos aprendido, toda la Torá, todos los ritos, está muy bien, eso lo tenemos aquí.
Pero él no habla directamente de una destrucción, tenemos que destruir todo esto, sino que justamente él dice, tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos que dar un paso. Pero el judaísmo, el Antiguo Testamento, para Jesús es la base para poder entender el salto cualitativo. Lo que Dios está pidiendo y lo que Dios nos está también regalando con su presencia. Y por eso dice, su misión y su persona han superado la verdad del templo. Incluso recuerdan que hay otros que vienen y dicen, sí, este que estuvo y dijo que hay que destruir el templo y que en 3 días lo va a reconstruir, etc. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es superar justamente el templo, ir mucho más allá del templo. No podemos quedarnos simplemente con los ritos en torno al templo, ¿verdad? Sino que tenemos que superar todo esto. Cuando Israel se encierra y no recibe la palabra de Jesús, su templo se convierte en una pura realidad del mundo. Una realidad del mundo. Porque andañamoñe lleva, andañamoini peñan de yara, tendo taisharam. La ñan de yara no imeno ayepa. Peñan de nenondepe, hauero guatajina la de. Entonces, queridos hermanos, no estamos en lo elemental, en lo central, en eso que el Señor nos está pidiendo y nos está regalando. Pertenece a las funciones de la tierra que no tiene más ley que el perecer y que por tanto se dirige hacia la ruina. Ahora, ¿cuándo? Precisamente Jesús habla en el templo. Desde allí supera lo que es solo realidad, que pasa y nos dirige hacia la auténtica verdad definitiva. ¿Cuándo? De la destrucción del templo nos conduce hacia el destino universal del cosmos y sus hombres. Entramos así en el ambiente apocalíptico. Entonces, decíamos hace rato que todo esto de la entrega, de la generosidad, de lo elemental y lo fundamental, desde el capítulo 21 hablamos, ¿verdad?, de la ofrenda de esa viuda, que eso es lo que al final de cuentas, esa generosidad que uno pone, ¿verdad?, para hacer crecer la comunidad. Pero lo interesa, veñan de yara. Baisha bañandea lleva yeye esa cama, epañandela yeikuacá. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir es lo que da esta pobre viuda, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el aspecto más bien de los signos, ¿verdad?, precursores del fin. Antes que nada te anuncia ya la destrucción del templo, decíamos. Pero ¿cómo y qué clase de destrucción? Porque Jesús, decíamos, que en ningún momento está viniendo a decir hay que destruir, hay que destruir, hay que destruir, ¿verdad?, el judaísmo. Él no habla de esa manera. Simplemente nosotros nos damos cuenta después que su misma propuesta hace que lo demás quede de lado, quede destruido de cierta manera. Y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Entonces le están preguntando, ¿verdad? Y le están diciendo, Señor, ¿cuándo va a suceder todo esto? Y aquí es donde vamos a entrar en el aspecto más bien apocalíptico, digamos, y vamos a estudiar un poco sobre este aspecto apocalíptico que Lucas nos va ofreciendo. Esto va desde el capítulo 21 del versículo 8 hasta el versículo 19, los signos precursores del fin. ¿Qué es lo que se manifiesta o cómo se manifiesta, verdad,
estos signos que nosotros le llamamos de revelación, porque al final de cuentas la palabra Apocalipsis significa la misma revelación de Dios, cómo Dios se da a conocer a cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para que demos también pasos muy importantes en nuestro caminar, en nuestra propia vida. Queridos hermanos, ahora leemos, como siempre nos acompaña el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. En aquellos días Pablo fue a Derbe, luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y sacerdotes de Jerusalén para que los observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Bueno,
Y así, queridos hermanos, continúa esta palabra del Señor. Lo importante es aquí Pablo llegando hecha ojo verdaderamente de otras personas que puedan unirse a la comunidad, pero no solamente como miembros. Algo importante, Bohemia lleva por las vocaciones, por las personas que puedan quedar al frente y seguir la misión. Ana Abe, o aparece más Timoteo, aquel que verdaderamente es temeroso de Dios, quiere decir aquel que ama, que respeta, que busca, que se preocupa por el servicio, se preocupa por hacer llegar la palabra de Dios, se preocupa por hacer llegar lo esencial y lo fundamental de la palabra. Peñan de charañe, allá ella pomajana. Allá lle por cara, entre comillas, allá paña mañamía, lleva peñan de rogas, pupe, peñan de comunidades, mábala y catúa. Oye, mombarete mi, estoy guapo una vez, entre comillas, porque entero que te acoñan de Jaycuana, vaya, peñan de Yarañe, pero que tenga esa característica y esa fuerza del Espíritu del Señor, para predicar, para anunciar. Y dice que esta persona tenía muy buena referencia de la comunidad, Timoteo. Y será después este joven el que se va a animar, se va a entusiasmar, aprendiendo con Pablo. Pero pilla y cuata ella lleva, vaya va a ver siru vive lleva y yahuela ru vive va ella va a ocacuaba que acoanga imbaretema para anunciar la palabra de Dios. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre nuestras familias, descienda sobre nuestros seminaristas, descienda sobre nuestros agentes de pastoral, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad, el corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón
de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, esta teología maravillosa que nos presenta San Lucas. Y nosotros aquí estamos mirando ¿cuándo va a suceder? Tal es la pregunta que formula la inquietud humana siempre. Quisiéramos saber, como adivinos, el sentido del futuro, las fechas del final, la forma de vencer su angustia. Allá en el fondo, esa actitud es miedo. Miedo ante la vida, falta de confianza, un escapismo. Con lenguaje que nos puede parecer difícil y empleando las palabras viejas, Lucas quiere indicarnos el carácter decisivo de una vida en la que solo Cristo es centro, es fundamento de los tiempos y sentido de este cosmos. ¿Se dan cuenta? Aquí nos quiere indicar Lucas, por eso dice, con lenguaje que nos puede parecer difícil y empleando las palabras viejas, Lucas quiere indicarnos el carácter decisivo de una vida en la que solo Cristo es el centro. Queridos hermanos, donde te está diciendo que todo esto que nos rodea, toda la vida en la que nosotros nos movemos, todo lo que implica, ¿verdad?, la complicación de la vida, aquí lo esencial y lo fundamental es que Cristo es el centro. Cristo es el fundamento de los tiempos y sentido de este cosmos, el que le va a dar sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo. Aunque vivamos en el Cristo, escucharemos voces que nos dicen: ya ha llegado el día, aquí se encuentra la respuesta decisiva. Sentiremos la dureza de las guerras,
la dureza del odio y la locura de una vida que se pierde. Pues bien, Jesús nos dice, no les importe, estén tranquilos. Por muy terrible que eso sea, nunca puede convertirse en ruina eterna. Decisivo solo es Cristo. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿verdad? Desde el 21 del 8 en adelante. Y por eso vamos a mirar un poco cómo se nos presentan los signos precursores, ¿verdad? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia y perseverancia, salvarán sus vidas. Qué interesante. Entonces aquí ya nos están llamando, ¿verdad?, todos los miembros de una comunidad que reflexiona y que entiende. Porque viste cómo somos entonces muy expectantes siempre estamos de cosas más bien externas. ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son los signos? ¿Verdad? Pero aquí al cuándo nosotros más bien nos estamos refiriendo casi a la fecha, la hora, fecha, hora. Y sin embargo, nosotros aquí, el Evangelio, por lo menos cuando te habla del cuándo, significa cuál es esa actitud o cuál debe ser esa actitud del hombre. Cuando tengamos esta actitud, cuando nosotros nos dejemos tocar verdaderamente por el Evangelio, cuando nosotros entendamos, comprendamos lo que Dios nos está pidiendo. De sociedad, sociedad que valga la pena. Pero viste que el compromiso es de cada uno de nosotros. Pero atención, y por eso que nos echa muy, muy, muy en cara. Porque estos pues son elementos antropológicos, elementos ante los cuales nosotros nos movemos y estamos mirando y estamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder todo esto? Y entonces como que nos estamos moviendo detrás de estas cositas, pero así como mágicas, decíamos hace rato. Y en ese caso, por lo tanto, como de adivinos. Como que yo te digo, tal día, tal hora, en tal lugar va a suceder esto y de esta manera, ¿verdad? Y sin embargo, aquí al autor sagrado no le interesa en cuanto al tiempo y en cuanto a lo cronológico, sino que aquí se está refiriendo verdaderamente a la actitud del hombre. ¿Cuándo va a suceder? Cuando el hombre verdaderamente se deje tocar por Dios. Cuando el hombre verdaderamente se deje entonces cambiar por la fuerza del Espíritu de este Dios resucitado y por esta propuesta, ¿verdad?, del Evangelio. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Para cada uno de nosotros y para nuestra sociedad. Y entender bien entonces lo que significa esta construcción del reino de Dios, donde cada uno de nosotros asume una gran responsabilidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara
ñe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.